El cliente, como toda persona, right, tenemos emociones, sentimos cosas y se entrenchan mucho en la posición que tienen y en lo que andan buscando y en querer ganar. Y una de las cosas, una parte del trabajo de nosotros, right, es, porque hacemos varias cosas, right, uno representa al cliente cuando estamos en la corte y ahí estás haciendo lo que se llama advocacy, estamos advocando por el cliente, pero también damos consejos. Entonces cuando hablas con el cliente, le das consejo y le das consejo, no solamente el consejo legal, pero le hablas de la realidad de las cosas. Muchas veces, por ejemplo, tienes que hablar con el cliente de cómo la dinámica del caso de divorcio puede afectar la relación de ese cliente con sus hijos. Para mí eso es algo muy importante. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, un caso donde ni siquiera estamos hablando de child support ni nada de eso, que son ya dos personas que ya están mayores, que se estén divorciando, donde los hijos ya tienen 20, 30 años. Ahí no hay child support, no hay nada, legalmente no estamos hablando, pero en la manera en que esa persona se va a comportar en la dinámica de ese divorcio puede tener un efecto de por vida en la relación, porque esa es la mamá de su hijo, es el papá de su hijo. Entonces, tratar de explicarle al cliente, right, y de que esto no es solo la parte legal, no la parte monetaria. Exacto, no es solo ganar y perder, es mirar cómo esto va a afectar tu vida entera. Now, específicamente cuando hablamos de quién va, de dónde van a estar los niños, lo otro que tienen que entender es que no es lo que me conviene a mí, no es lo que te conviene a ti, es lo que está en el mejor interés del niño. Y exacto, esa conversación y esa consejería, para decirlo así, es una clave, una parte que es muy importante del trabajo que hacemos. Y una pregunta, abogado, por ejemplo, cuando usted termina su tarea de estar aconsejando a la persona, ¿cómo hace para desbloquearse, para quitarse de ese estrés? Porque vemos que muchas de las personas caminamos estresados y ese problema que tiene la familia, pues el abogado, para poder discernir, para poder encontrar una solución, tiene que participar. Ahora, ¿cómo se aparta usted en el transcurso del día? Es difícil, ¿ok? Es muy difícil porque hay veces que los clientes, y me aprecio mucho esa pregunta, porque los clientes muchas veces no se dan cuenta de eso, de que lleva el peso que lleva el abogado en los hombros, de la responsabilidad del trabajo que estás haciendo. Creo que una parte muy importante es el profesionalismo y entender de que yo no soy mi cliente. Ahí tenemos y entonces entender de que no eres tú, right? No tomar las cosas personales. Eso es difícil a veces, sobre todo cuando hay mucha cuando está muy contested, right? Pero siempre hay que entender que estás representando a tu cliente y que ese no es tu vida, que no es el caso. Incluso para poder dar un aviso, un consejo objetivo, eso es una clave muy importante. Le digo porque lo que sucedió con el jefe de la policía, el señor Freddy, que vemos tantos problemas, ¿no? Tantos casos, casos de crimen, casos de divorcio, cuando ves a un niño que dice, pero ¿por qué se va a salir el niño de la familia? Y que la persona se tiene que involucrar para poder conocer el problema. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por participar y quiero dar la bienvenida a